Buenos días, ¿cómo les va? Bien. Ah, bueno, sí me alegra. Bien. Profe, sinceramente yo no entendí nada. ¿No? ¿Muy difícil? Exacto, o sea, yo leía eso y busqué en Google y nada, o sea, estaba totalmente perdida. Uy, hijo de madre. Bueno, ya miramos a ver qué hicieron los demás, a ver si nos dan una idea de pronto. ¿Listo? Bueno, es que ustedes prendan sus camaritas y vayan activando sus micrófonos y nos vayan compartiendo. Aparte de Débora, que ya nos comentó que se le complicó, que no comprendió de pronto. ¿Alguien más lo intentó? ¿Qué intentó? Que nos cuente. ¿Lograron? ¿Nadie? O sea, ninguno más intentó. Bueno, Débora lo intentó. ¿Y el resto? ¿Cómo, Brian? Yo lo hice como su persona explicó. Listo. ¿Nos quieres contar qué abordaste, qué hiciste, por ejemplo? Pues ahí decía que tocaba hacer, que le busco la neuro. Página 120. Ah, sí, sí. Pues decía que teníamos que hacer 6 circunferencias. ¿Listo? Ay, 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 ay. 6 circunferencias y cada circunferencia la va a partir en partes iguales de área. O sea, yo hice una de 5, una de 6, una de 7, una de 3, y una de 4 y una de 6. Y pues y en partes iguales y luego pues los que se generan y pues los uní por dentro y se formó triángulos y pues de los triángulos saqué el ángulo. Listo, perfecto. Antes de pasar a eso, ¿todos saben qué es una circunferencia? ¿Hay alguien que de pronto tiene dificultad con lo de la circunferencia?
Silencio me abruma. ¿Hay preguntas? Profe, ¿O qué todos pena, tienen es que claro me que es está una fallando circunferencia? mucho el internet, me está sacando cada 5 minutos de Zoom. Tranquila, Valerie. Igual, si hay cualquier cosa, ves el video de la clase, por si no entiendes alguna de las cosas. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Muy bien, gracias por avisar. Listo. Círculo, circunferencia. ¿Alguien? ¿Alguien? Alguien que nos muestre en su pantalla, en su imagen, un círculo rápido, que dibujen un círculo. No jodas. Circunferencia, rápido. ¿Alguien ya dibujó? Vea, por ahí ya Vaquero nos está mostrando unas. El resto, circunferencia. ¿Nadie ha hecho una circunferencia en su vida? Hagan una circunferencia rápido. Ah, por ahí están desarrollando la pantalla con un punto. Ya, círculo, círculo. Listo. Circunferencias. Listo. Si quieren ya pueden borrarlas. Gracias. Listo. Entonces aquí voy a dibujar una circunferencia. ¿Sí la ven? Todos hasta ahí bien, ¿sí? Y la idea era partirla en partes, ¿cierto? Pero que tuvieran la misma área. ¿Alguien reconoce, se acuerda qué es área? ¿Qué significa área? Que nos cuente qué es el área. Son cosas que ya han visto ustedes, muchachos. ¿Qué es área? Todo lo que está por dentro de una figura. Todo lo que está por dentro, o sea, ese punto está por dentro, esa letra está por dentro, o específicamente qué está por dentro de la figura. El espacio, ¿sí? Ah, el espacio, la superficie, todo lo que es la superficie, ¿cierto? Perfecto, entonces, la superficie, todo lo que es la superficie, todo lo que está contemplado o denotado por ese límite de esa línea, ¿cierto? Que se formó ahí redonda, todo lo que está dentro, eso es el área. Perfecto. Y para que se parta en partes iguales, ¿cómo podrían partirlo en partes iguales? ¿Ustedes cómo harían para partirlo en partes iguales? Si quieren, rayen. Eso también es importante. Quien vaya a rayar, dice yo voy a rayar y yo la diría así, por ejemplo. Y nos cuenta. ¿Ninguno? ¿Ninguno se atreve? ¿Quién está rayando? ¿Quién rayó? Que nos cuente. No solamente rayar, es hablar. Débora. Listo, Débora. Habla. Cuéntanos, ¿por qué la partiste así? Cuéntanos. Así se nos demora mucho si escribes. Es más fácil hablarlo. Deborina. Débora, escriba por el chat porque no se le escucha nada. Te está faltando el micrófono. Bueno, mientras Débora habla, ¿alguien está o está en desacuerdo con lo que estoy hablando? No se te escucha ahorita. Tengo que hagas lo que dijo, que escribe por el chat. Mientras tanto, ¿alguien está en acuerdo o desacuerdo mientras Débora escribe? ¿Alguien lo partiría de otra manera? ¿O todos partirían así? Cuéntenme. Los escucho. Qué silencio, pareciera que no opinan. Yo lo No partiría de tiene, otra forma. O sea, sí, pero con más partituras. o sea, con más partes. Sí. ¿Y por qué con más o qué sería pero cómo lo harías? Muéstranos ahí rápidamente cómo lo harías, cómo harías para partir en más partes. ¿Ese que está rayando quién es? ¿Becerra? Yo, profe. ¿Quién es yo? ¿Quién dijo yo? Vaquero. Ah, Vaquero. Listo. Entonces vea que Vaquero también hace otra partición, bien, chévere, interesante. ¿Cierto? Pero intenta partir en partes iguales. Por ahí partieron otra vez. Pero den cuenta que están siguiendo el mismo patrón, parten con línea recta, ¿cierto? No lo parten, por ejemplo, de esta manera. Voy a hacer otro dibujo acá. Por ejemplo, no lo parten así. ¿Cierto que no? ¿Sí vieron la otra circunferencia que hice? Que partió en dos. ¿El área? ¿La están viendo o no? Respondan. Sí, señor. Sí, señor.
Listo. Sí, Entonces, por señor. ejemplo, esta de dentro sería un área, ¿cierto? La que estoy rayando ahí, todo eso sería un área. Y pues obviamente estaría la otra que está por fuera, ¿cierto? Pero no sabemos si exactamente, o a simple vista no es tan fácil de entender que son iguales, ¿o sí? ¿Cierto que no? Entonces es mucho más sencillo la que de pronto hicieron los compañeros, que es dividir con líneas rectas. Listo. Todos le hicieron divisiones con líneas rectas. Supongamos, ¿no? Pregunta del millón. ¿Cuáles hicieron? Por ejemplo, Vaquero nos nombró la de 5, la de... Bueno, nos nombró una, ¿cierto? Pregunta, ¿ustedes cuáles harían? ¿O cuáles van a hacer? Si no las han hecho. Uf, pero están muy callados. Recuerde que esta clase también se trata de participar para saber qué está haciendo usted y qué está aprendiendo usted. ¿Hay dificultad de pronto en partir en partes iguales? Por ejemplo, si usted va a partir en 3, ¿sería difícil? ¿O qué haría usted para partir en 3 partes iguales? ¿Cómo haría para partir en 3? Una circunferencia. Bueno, por ahí yo veo que hay unos que se están rayando, pero o sea, a mí, sí, chévere que usted lo haga ahí, pero me gustaría que me contara cómo, o sea, que me hablara, ¿sí? Esta clase también se trata de hablar, no solamente de rayar y hacer cosas. Entonces, cuéntenme, ¿cómo lo harían? ¿Qué le garantiza, por ejemplo, lo que quedó ahí en rojito, qué le garantiza a usted que sí está dividido en 3 partes exactamente iguales? ¿Cómo garantiza usted que sí son iguales, por ejemplo? ¿Qué le garantiza que eso quedó en 3 partes Al iguales? medirlo, Midiendo el área de las 3 partes ¿Y cómo y pues viene el área de las comprobando. 3 partes, por ejemplo? Entonces, me gusta que se hagan ideas. ¿Cómo lo harían para medir? Pues primero reconociendo pues cuál es la figura, pero pues no sé qué figura sería. Son, son sectores circulares. Son partes circulares, sí. Pero bueno, el área, listo. Pensemos en el área, pero pues no sabemos cómo encontrar el área. ¿Será que existe otra manera más sencilla de saber que esas sí tienen la misma área, por ejemplo? de pronto al ver el espacio que ocupa entre los círculos, ¿Cómo así? o sea, pero ya le rayo acá para tumbar sentido. Ortiz. ¿Ortiz va a rayar? Entonces, por ejemplo, para calcularlo, la idea que tengo es como el espacio que hay entre línea y línea en el círculo de acá. Ah, listo. ¿La distancia bueno, ¿cómo lo medirían? Bueno, listo. Pensás en esa me parece buena idea también. Sí, no pensar en el área generalmente, sino en la distancia. Pero ¿cómo lo medirían? ¿Cómo la medirían? ¿Cómo medirían esa distancia? ¿Alguna idea? Con la regla, ¿Con la regla? Listo. Bueno, yo voy a rayar aquí otro momento. Por ejemplo, ¿y usted cómo garantiza? ¿Cómo lo haría con la regla? Espere, sería una buena pregunta. ¿Cómo haría para medir con la regla ese espacio para mirar eso? O sea, ¿usted mide qué? ¿Cómo hace para medirlo? Porque claro, usted dice con la regla, pero bueno, usted mide aquí y ¿cómo garantiza que esto también mide lo mismo y cómo hace? Profe, Piénsenlo. ¿Sí, escucho? ¿Quién está hablando? también teniendo en cuenta los ángulos, ¿no? ¿Quién habló? Yo, Mabel. Mabel. Mabel habla de ángulos. Bien, Mabel. ¿Cómo sería eso de los Estoy teniendo ángulos? en cuenta. Pues digamos, está la regla que tocaría medirlo y con Ujú. los ángulos mirar que cada lugar, pues, o sea, ¿cómo vamos a entender? Sí, tiene que haber un ángulo en específico, ¿no? Bueno, voy a interpretar lo que dice Mabel. Entonces, por ejemplo, voy a borrar este círculo que hice acá. Voy a borrar esto.
Borrar. Listo, entonces Mabel habla de ángulos y supongo que cuando habla de ángulos, entonces voy a hacer aquí, esto aquí, voy a partir esto aquí y voy a partir esto aquí. ¿Todos ven ahí la partición de 3? Lo hice aquí. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Entonces Mabel dice, pues midamos los ángulos. Yo supongo que Mabel me está diciendo midamos estos ángulos. ¿Sí? ¿O cuáles ángulos me hablabas tú, Mabel? Sí, para que queden como las partes iguales. Listo. Y lo que dice Mabel es, para que queden las partes iguales, ¿qué debe pasar con esos ángulos? Es que todos tienen que quedar igual, ¿no? Igual te refieres a que deben medir lo mismo, ¿sí, Mabel? Exactamente. Listo. ¿Cuánto consideran ustedes que deben medir esos ángulos para que todos midan lo mismo? ¿O cómo harían para encontrar la medida de los ángulos para que fueran iguales? ¿Cómo de una manera sencilla? ¿Qué ibas a decir? No se te escuchó. Siga corriendo, encima para arriba. ¿Qué? No se escucha. Ve. Bueno, piénsense cómo harían eso, cómo harían para encontrar esos ángulos, la medida de esos ángulos. ¿Cuánto deberían medir para poder decir, ah, vea que sí, las tres son partes iguales? Ya dijeron que una forma de mirar que los tres ángulos midan lo mismo, pero ¿cuánto deberían medir esos ángulos? Por ejemplo, en ese caso de 3. Pues estoy pensando y digamos de cada manera que vayamos a poner para partirlo en 3, va a dar lo mismo. ¿Me hago Pues entender? sí, no, o sea, yo no estoy hablando de la partición, sino cuánto deberían medir los ángulos, es la pregunta. ¿Sí me hago entender con esa Cada pregunta? ángulo debe medir 120, ¿Por qué 120? ¿Quién dijo 120? porque una ¿Pero quién lo circunferencia tiene dijo? 360, vaquero, ¿Vaquero? Listo, Brian. porque la circunferencia tiene 360 grados, entonces si se divide en 3, dale 120. ¿Todos comprenden eso? ¿Entendieron lo que dijo Vaquero? ¿O no? Sí, señor. No, ¿Todos están de profe, no acuerdo? entendí. ¿Todos Es que saben no cuánto mide escuché. ¿Todos saben cuánto mide un ángulo completo? Cuando da la vuelta completa. ¿Ustedes tienen un transportador ahí en la casa que sea completo, por ejemplo? Y si usted mira cuánto da, Los 360 grados, ¿no? listo, entonces vea, da 360 grados. Completo, todo el circuito, todo esto, ¿cierto? Toda la vuelta. Si toda una vuelta mide 360 grados, pues Vaquero dice, pues digámosla en 3, ¿no? ¿Y cuánto da 360 dividido en 3? Háganlo rápido. 120. 120. Listo, 120. Entonces, Vaquero lo que dice es, ah, pues 120 de medir cada uno de esos ángulos para que al final dé 360, porque 360 es toda la vuelta, ¿no? Entonces, se separa ahí y dice 120. Bueno, dejémoslo ahí, dice aproximado. Ahorita no lo vamos a poner ahí a complicarnos. 120. Este también debe medir 120 ahí aproximadamente. 120. Listo. Y este debe medir 120. Aproximadamente, ¿sí? Listo, ahí nos va a quedar de pronto 119 porque no están con los decimales, pero todos deben medir 120. Ahora sí parece que las áreas son más regulares, están como más iguales, más repartidas, mejor repartidas, partidas en partes iguales. ¿Sí o no? ¿Sí? Listo, entonces, ¿qué método utilizarían ustedes? ¿Qué les parece más rápido y más sencillo? ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Así con lo que han hablado. Uf. ¿Qué tendría que hacer? ¿Nada? ¿Ni idea? Para que todos queden con 120 grados, ¿cierto? No, para que usted pueda partir en la cantidad de partes que quiera, pero siempre que queden iguales. Por ejemplo, acá ya Pues sabemos que, por siempre ejemplo, va a para tener que... que dividir los 360 por las partes, digamos, si son 5, entonces divide 360 en 5. Listo. Entonces ya todos vieron que es importante conocer ángulos, ¿cierto? Porque un círculo lo podemos representar en medio de ángulos, que es todo 360, ¿cierto?
Y aparte de eso, pues saber en cuántas partes quiere dividir y de esa manera encontrar cuánto debe medir el ángulo, ¿cierto? Pues de cada partecita. Y de esa manera lo construirían. Entonces, ya les quedaría más fácil partir los círculos, ¿sí o no? No sé, profe, me perdí. Por ejemplo, si usted quiere partir en 5 partes, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué va a hacer usted? Pues dividir, ¿no? De la misma ¿Pero manera qué? que con 3 para saber de cuánto tiene ¿Con que quedar 3? cada circunferencia. O sea, va a dividir el círculo en 5 partes y debe dividir en 3, ¿cómo así? No entendí. No, ¿Qué es no, lo que va no, a o ir? sea, hay que dividir los 360 por 5, Ajá, de la misma manera que arriba. Pero, o rápido. sea, ¿Cuánto le eso es daría? eso para saber de cuánto tiene que quedar cada circunferencia. Cada círculo no, porque la circunferencia mide 360. Lo que va a encontrar es las partes. ¿No sería cada división? Bueno, la cosita de adentro Cada del división. círculo. Ah, las partes en las que se divide, listo. 5, ¿cierto? Ahí acá la embarré, son 5. Ahí vuelvo a escribir. Bueno. 5. ¿Cuánto da eso? 360 dividido en 5. 72. Listo, 72. Listo, entonces empiece. Usted tiene un 72. instrumento, ¿cierto? Todos tienen deben tener un ¿qué? Un transportador para poder medir los ángulos, ¿no? Con el transportador miden, ya ustedes ya deben saber. Esto ya es viejo para ustedes. El que no sepa, le toca que mire tutoriales en YouTube. Y entonces cuadra 72. Cuadra 72 después de ese, ¿cierto? Y va cuadrando de 72 en 72, ¿cierto? Y ese cuenta que le van apareciendo las partecitas, 72, más o menos. Y 72 más o menos, ¿sí? Y la idea es que sigan partiendo de 72 a 72 para que en algún momento, objeto visible, borrar. De 72 a 72 para que ustedes puedan partir en ¿cuántas partes? 5. 5, ¿cierto? Entonces seguramente cuando usted parta de 72 a 72 grados en ángulos, ¿cierto? Le van a quedar específicamente las 5 partes iguales, ¿no? Entonces los ángulos tienen que ver específicamente para partir una circunferencia. ¿Listo? Entonces ustedes ahí van partiendo de 72 a 72. Y cuando lo tengan listo, pues obviamente le van a quedar 5 partes exactamente iguales. ¿Listo? ¿Hasta ahí todos entendidos o hay preguntas, dudas, inquietudes? ¿Para cuándo está ese trabajo? Claro, profe. Pues eso era lo que tenían que haber hecho, ¿no? Eso estaba muy sencillo. Pero pues bueno, vemos que Pues sí, pero pues es que hay gente estaba que no muy entendió. complejo. Pues sí, no sé por qué. Igual recuerden que hay horas asincrónicas, ¿no? Y usted tiene que en esa hora asincrónica, de alguna manera, si no entiende comunicarse, va a querer por lo menos se Una comunicó. pregunta. Sí. ¿Y en dónde hacemos circunferencias? Pues yo creo que usted tiene un cuaderno para trabajarlo, ¿no? Se supone que usted trabaja en el cuaderno. Yo, pues, Listo. creí que se podían hacer GeoGebra o algo así. Pues si usted puede manejar GeoGebra, hágale, pa. Yo no tengo problema. Pero pues obviamente que tiene que tener evidencia de que trabajó en eso, ¿no? Y que obviamente pues lo va a tener. Listo. Lo otro que decía era que utilizara que tuviera que los puntos, ¿cierto? Dese cuenta que ahí aparecieron unos puntos sobre la circunferencia. ¿Sí se dan cuenta? Entonces usted lo que tiene que unir son esos punticos. ¿Sí? ¿Sí los comprenden ahí? ¿Sí los ven? ¿Sí? ¿O no los ven? Sí, señor. Listo. Y ese cuenta que quedó, es más, si ustedes miran solo esas líneas, hay que una figura geométrica. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuántos lados tiene esa figura geométrica? 5. 5 laditos. Y si se dan cuenta, esa figura geométrica se compone de ¿cuántos triángulos? 5. 5. De 5, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Listo, ustedes si se dan cuenta, con la forma en la que ustedes dividieron para poder encontrar los 5 triángulos,
ustedes ya encontraron un ángulo de cada triángulo, ¿cierto? ¿Sí se dan cuenta? Ya encontraron un ángulo. ¿Cuánto mide ese ángulo, ese primer ángulo de ese triángulo? 72.43 grados. Bueno, ojo porque se supone que debe ser 72 cerrado, ¿no? Lo que pasa es que ese ojera no me ha dejado ubicarlo en 72 específico, pero 72. Listo, el primer ángulo mide 72. Ahora la pregunta es, usted, de una manera muy, bueno, conociendo, se supone que usted ya debe saber bastantes cositas, haciendo la suposición de que usted sabe bastantes cositas sobre los triángulos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo encontraría, voy a dibujarlo acá, cómo haría usted para dibujar o para encontrar el valor de estos otros dos ángulos? ¿Cuánto valdrían estos dos ángulos? Si ya sabe que este mide 72. Pues 72 porque todos sus ángulos tienen que ser iguales. ¿Será? ¿Eso es verdad? O sea que 72, supongamos que mide 72. Pues dependiendo del tipo de Sí, triángulo que sea dependiendo de también, cuántas ¿no? partes se divida. No, pero estamos hablando solamente de ese triangulito, de un triangulito. Si ya saben que este mide 72, este ángulo de acá, ¿los otros dos van a medir 72? ¿Será que es verdad? Pues por eso No, le digo, son más profe, dependiendo pequeños. del triángulo que sea. ¿Qué tipo de triángulo se formó ahí, por ejemplo? Se supone que todas son partes iguales y bueno, ¿qué tipo de triángulo se formó ahí? Que ustedes deben saberse la clasificación de los triángulos, por ejemplo, que es algo que han visto como desde tercero. Bueno, mentira, estoy exagerando. Desde quinto. Si todos son de 72, sería un triángulo equilátero. Pero si todos son de 72, porque todavía no sabemos si son de 72. Ustedes fueron los que me dijeron, todos deben medir 72, pero yo por eso le puse la incógnita. O sea, por ¿Qué eso le tipo de digo, profe, triángulo es? en caso de No, que sea un triángulo equilátero, se supone que todos Equilátero. tendrían que ser 72. Pero pero si no, si pero no, ¿cómo? Ahora la pregunta, ustedes deben de argumentarme qué tipo de triángulo es y por qué. O sea, ustedes viendo lo que hicieron, ¿cómo pueden garantizar algo? ¿Qué pueden garantizar de ese triángulo? Todo depende del grado, ¿no? No todo. La clasificación de los triángulos, hay dos tipos de clasificación, ¿cierto? Por sus ángulos y por sus lados. Vea, ¿sí ven? Hay cosas que todavía no tienen claras. Pregunta, ¿qué tipo de triángulo es? Voy a hacer la siguiente, solo, sin ánimos de que se sientan mal, regañados, ofendidos y demás, y de que yo los trato feo, pero venga, ¿qué hicieron en esa hora sincrónica? O sea, yo, duraron una hora leyendo. Espere, antes de que me digan, los que trabajaron, bueno, y los que me han dado ideas, bien, pero el resto de gente, durante unas 60 minutos, ¿qué hicieron en ese taller? O sea, ¿qué hicieron de ese taller realmente? ¿Qué hicieron? O sea, duraron 60 minutos pensando cómo hacer una circunferencia. No jodas. Dígame. Porque obviamente, sí, yo tengo que explicar, sí, tienen toda la razón, ustedes a veces no me entienden, pero es que yo no estoy, es que esto no lo, o sea, este conocimiento que ustedes tienen ahí no lo hemos visto solamente este año. Son cosas que ustedes vienen, es más, esto es viejísimo para ustedes, eso ya lo deberían tener claro. Me preocupa, porque pues obviamente entonces, ¿qué vamos a adelantar? Vea, vamos en vinculación y no hemos podido pasar de vinculación. ¿Cómo que se clasifican los triángulos? Es más, ahí tienen internet. ¿Ya buscaron cómo se clasifican los triángulos? ¿Alguno ya se puso las pilas y buscó? ¿O están jugando Free Fire y todo? No se clasifican por su lado. Listo. Profe, ¿Cómo? Espera, de a unito. Valeria dice por sus lados. Listo, bien. ¿Qué tipo? Ahorita miramos por los lados. Señora Ashley. Profe, ¿qué si es eso Sí. de equiláteros, cuadriláteros y pues profe, yo creo, Espera, ya unita. Laura dice que si son cuadriláteros, no, ojo. Triángulos, cuadriláteros son las figuras que tienen 4 lados, o sea, no pueden ser los triángulos, ¿sí? Las de 4 lados. no, los de equiláteros y todas esas cosas, así como se clasifican los ángulos, los triángulos, digo, equiláteros, cuadriláteros y esas cosas así. Sí, pero
miren a ver cuál específicamente y recuerden por qué se clasifican, porque eso ya lo hemos visto varias veces. Pues yo quiero es que Profe, me recuerden específicamente cuáles son. Sí, Ashley, ahora Yo, sí. profe. Ashley y después va Brian. Rápido, Ashley. Ay, Dios mío. Profe, es que yo creo, ay, Ajá. yo creo que es el triángulo isósceles porque primero la base es un poquito más larga y Ujú. los lados o sea, sí, la punta no va tan puntiaguda como lo es el del equilátero. Voy, Además, entonces. que además lo de los ángulos, pues no sé si lo podríamos hacer, pero digamos, los ángulos del triángulo isósceles son de 45 grados cada uno. Entonces sería como verificar si sí cumple esos requisitos para que sea ese triángulo. Bueno, de lo que ha dicho Ashley voy a decir varias cositas que sí me parecen importantes. Ashley dice, ¿ven que subrayé con rojo? ¿Ese lado rojo? ¿Sí? Sí. Listo, Ashley dice, parece que es un poco más grande. Quiere decir que si es isósceles, ¿qué es un isósceles? ¿Qué es un triángulo isósceles? ¿Alguien me puede decir? Que tiene todos los lados del mismo largo. ¿Todos? Sí. No, dos No. diferentes Dos y uno iguales y uno diferente. diferente, sí. Ah, dos iguales y uno diferente. Si Ashley llega a decir que de pronto este es el que, bueno, yo usé la suposición de que Ashley pensó que ese era el diferente, significa que los otros, los que están en verdecito, ¿qué quiere decir? ¿Que son qué? ¿Iguales? Iguales. ¿Alguien me puede decir, de lo que ve ahí, me puede dar un argumento de por qué serían iguales? Por ejemplo. Sin pensar en la medida, piensen en ¿qué está ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué les podría dar la indicio de que son iguales, por ejemplo? Porque van al mismo punto porque van al círculo desde el centro. ¿Desde el centro hasta dónde, Pardo? Hacia el La base. círculo, hacia la base. Bueno, ojo que eso no se llama base, hacia el círculo, sí, hasta la línea, sí, hasta el perímetro de la circunferencia, listo. Y como parte del centro. ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando hay una línea que parte del centro hasta un extremo del círculo? ¿Vértice? ¿Vértice? ¿Vértice, seguro? Busquen las partes del Radio. círculo ahí en ¿El internet. radio? Sí. Radio, ¿cierto? O sea que este es un radio y este es otro radio, ¿cierto? O sea que pregunta, todas esas lineecitas son radios. Sí. ¿Y qué se habla de los radios de la circunferencia generalmente, o que ustedes ya han escuchado varias veces de mi boca o de otras bocas o han leído? ¿Qué pasa con los radios de una circunferencia? Que es la mitad del círculo. Es la mitad del círculo, bueno, van desde el centro hasta un extremo, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Todos miden diferente o todos miden iguales? Todos miden iguales. Todos tienen que medir igual. Entonces vea que centro. Sí, ya tenemos, de lo que ustedes conocen, deben tener un argumento, vea que sí está. Claro, como todos son radios de circunferencia, todos miden lo mismo, o sea que estas dos líneas sí miden lo mismo, ¿sí o no? Sí. O sea que ustedes ya pueden decir que ese es un triángulo que tiene dos lados iguales. Isósceles, listo. Ashley dijo algo más. Hay dos ángulos que miden igual. Él dijo 45, pero no específicamente tiene que medir 45, pueden medir otra cosa. Pero miden igual. ¿Cuáles serían los ángulos que miden igual? Voy a borrar acá. ¿Cuáles serían los dos? ¿Las esquinas? Ráyelo. El que dijo los dos de arriba, ráyelo. Ese y ese. Esos dos miden igual. ¿Sí? Listo. Perfecto, tienen toda la razón. Esos dos ángulos miden igual. Listo. Ya saben que cuánto mide el que ya conocen. 72, ¿cierto? Y los otros dos miden igual. ¿Cuánto podrían medir? ¿Cuánto podrían medir? ¿Alguna idea de cómo encontrar la medida de esos 36. dos ángulos? ¿Por qué 36, Ashley? Porque el triángulo mide, bueno, sí, el triángulo es 72. Y pues eso lo dividí en 2 y dio 36, que pues los dos son los dos ángulos que estamos buscando. ¿Será que sí es verdad? O sea, siempre en un triángulo isósceles lo que está diciendo Ashley es que ese ángulo, los ángulos de acá, los ángulos que son iguales, son la mitad del ángulo del tercer ángulo, más o menos lo que está diciendo Ashley. Pero ¿será que es verdad o cómo podrían encontrarlo? Pues es que yo creo que, bueno, digamos, cada uno serían de a 18, ¿sí?
De ahí Y pues los dos serían 36. No sé, estoy... Bueno, pero piensen ahí en algo, en cosas que yo les he, que de pronto les he intentado enseñar, que de pronto no han comprendido, que de pronto, es más, miren qué cosas tienen los triángulos. Busquen triángulos, por ejemplo, en internet y lean sobre los triángulos. ¿Qué pasa con los ángulos de los triángulos, por ejemplo? Porque estamos hablando de ángulos de los triángulos. Miren a ver qué pasa. ¿Qué les da información internet? ¿Qué información les bota internet? Rápidamente, ¿ahí ustedes tienen internet a la mano? Me imagino que sí, ¿cierto? Entonces Sí. busquen en Google. Google les voy a dar respuesta de algo. Entonces, triángulos, ¿cierto? Ángulos de los triángulos, por ejemplo. Y lean y me cuentan qué encontraron ahí. ¿Qué posibles cosas les puede dar respuesta ahí? ¿Nadie? O están buscando, están en internet lento. Profe, aquí dice que dice los dos ángulos opuestos. Uy, ¿se le fue el internet o se me fue a mí? Profe, dice, el triángulo isósceles es un polígono de 3 lados, siendo dos iguales y el otro es igual. Por lo tanto, los ángulos también serán dos iguales, A, y el otro diferente, B, siendo este ángulo que forman los dos lados iguales, o sea, lo que decía Ashley más o menos, es lo que Sí, entiendo. no, en eso yo estoy de acuerdo, totalmente. Hay dos ángulos que son iguales y ya ustedes dijeron cuáles eran los dos ángulos iguales. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para encontrar la medida si ya sabemos que uno mide 72? ¿Cómo sería? ¿Qué haríamos para Sacar el encontrar área eso? normal de un triángulo. ¿El área? ¿Y qué tiene que ver el área con los ángulos? Por ejemplo. Estamos hablando de los ángulos. ¿Qué tiene que ver el área? Bueno, voy a rayar acá rápidamente. Recordando que estamos buscando estos ángulos rojos, los que estoy escribiendo acá. Y ya sabemos que conocemos el verde que está acá en la medida 72 grados. ¿Qué deberíamos hacer para encontrar la medida de esos dos ángulos? ¿Quién habla ahorita? Para ponerle punto por participación, por intentarlo. ¿Quién? ¿Cómo así? Vaquero. Bueno, listo. Ah, creo que ya tiene punto ahí. Listo. No, Yo he o sea, participado. sí, es que yo voy anotando. Tranquilos. La pregunta es, esto que está acá, ¿cierto? Esos dos ángulos que están ahí rojos deben tener una medida específica. Sabiendo que este ángulo mide 72. ¿Cuál es la medida? Ya saben que esos dos son iguales. Entonces, ¿cómo hacen para encontrar? Pues lo que leí, estoy de acuerdo con Sí. lo que dice Ashley. No, sí, ya, pero ahora busquen más información, no se basen solo en triángulos isósceles. Por eso yo les dije, tiene que ver con ángulos y triángulos. Miren a ver qué encuentran en internet, qué más han buscado en internet, por ejemplo. No, Profe, no yo sinceramente. busqué aquí me apareció ley del coseno. Uy, no, tampoco tan allá. Ya es muy salvaje. La ley de coseno ya es de trigonometría y todavía no. Otra Profe, cosita que encuentro. habla de un ángulo interior ¿De recto. qué habla eso? Recto. ¿Pero qué tipo de Pues triángulo se están supone hablando? que, digamos, es de... ¿Sí? ¿Ashley va a hablar o hablo yo? Ashley como que tiene fallas en internet. Ahorita hablamos lo mismo. No hable. Barragán. Es muy chiquito, profe. Yo creo que es que estaba mirando y se me hace que los triángulos son parecidos al acutángulo. ¿Y por qué dices que el acutángulo, Laurita? Es que estaba mirando en internet y se me hizo, y pues mirándolos de acá y se parece mucho al acutángulo. ¿Pero qué características tiene el acutángulo? Por ejemplo, vea que acá ya empezamos a mirar cosas. ¿Qué Espera, características ya tiene un miro. acutángulo? Listo. Mientras eso, entonces, ¿alguien ha podido encontrar información o no? Yo, pero no sé. Pues encontré, profe, pero estoy igual que Mari. Bueno, Pues es que
de lo que usted nos dejó de tarea, bueno, la tarea, Sí. dice como los tipos de ángulos, pero no sé si podamos ¿Cómo así? relacionar eso con lo que estamos viendo. Cuéntanos. Sí, no, pues cuéntanos, ¿qué dice? Con la tarea. Pues que primero que estaba hablando sobre los ángulos complementarios, los ángulos suplementarios, el ángulo interno y externo. Pero no sé si relacionarlo pues con esto. Puede ser, es cercano, pero no necesariamente. Por ahí escribieron que Profe, Pitágoras, no, Pitágoras es con los lados, ojo.